Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie Una autoridad política mundial. Estamos desarrollando el estudio de Apocalipsis capítulo 17, el gran símbolo de la mujer que cabalga sobre la bestia. Y vimos en los capítulos anteriores más o menos un estudio histórico, desde la naturaleza de iglesia-estado, el caso de una esposa ninfómana, como aquella iglesia bonita que describe el apóstol Pablo en su carta a los romanos del año 58, con el tiempo se convierte en una iglesia fornicaria. De allí que estudiamos el caso de la esposa ninfómana, que abandona a su primer marido para unirse con las potencias de la tierra. Miramos también los orígenes modernos de esta autoridad y también la crisis planetaria que favorece, que da las pautas de que es posible que esta autoridad tome control mundial, con lo que ocurrió en el 2011. Asimismo, esta autoridad disputando cada espacio de terreno y viendo que uno de los principales hijos de las potencias de la tierra, que es Estados Unidos, hasta el presente, le hace frente al no sumarse al plan de la agenda del cambio climático. Miramos también en el capítulo anterior, ya iniciando estudios bíblicos propiamente, el pseudo-mesianismo revelado. Y en esta ocasión miraremos las dos trinidades enfrentadas. Y para ello, hagamos un pequeño repaso de lo último que se miró para que se nos ponga la base y así entonces continuar con este estudio del libro de Apocalipsis. Dijimos que basándonos en lecturas más o menos católicas, estamos afirmando que la misma literatura católica revela asuntos que son sumamente impresionantes. Y es que existe tal cosa como una parodia revelada en Apocalipsis contra aquello que es el gobierno del cielo. Habíamos visto en el documento del capítulo anterior del Catecismo de la Iglesia Romana, en el párrafo 675, una descripción de lo que la Iglesia Católica entiende que es el anticristo. Suponemos que es una muy adecuada descripción, contundente, de la naturaleza y las acciones del anticristo. Y en este caso, en la Biblia de Jerusalén, miramos en las notas que leemos a continuación una revelación de lo que se entiende. Estos poderes malévolos de Apocalipsis están remedando, burlándose de estos poderes genuinos del cielo. Y al momento no solamente de revelar estas cosas, sino luego aplicar el significado de los símbolos, esto es, a quienes representan los símbolos, es aún más asombroso. Miremos entonces Apocalipsis capítulo 13, 11 y 13, 14. La nota, el editor de esta versión católica, Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente, en cuanto a la segunda bestia. En adelante será designada con el nombre de falso profeta, según los textos allí puestos, Apocalipsis 16, capítulo 19 y capítulo 20. Antes de describir la vuelta del Hijo del Hombre, de acuerdo a los textos puestos allí, capítulo 14, también capítulo 19 y aún Mateo 24, Juan, el autor de Apocalipsis, muestra en acción a los falsos profetas, solo que Apocalipsis lo pondrá en singular, el falso profeta, esto es la segunda bestia, anunciados por Cristo, quien sí dijo en plural, en Mateo 24, 24, como también el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Pero respecto al comentario de capítulo 13, 14 es aún más revelador. Miremos. El Espíritu Santo, era el que realizaba prodigios en la iglesia para provocar la fe en Cristo. Acordémonos que esta fue la función que Jesús le atribuye a su compañero, consolador, dijo él, yo les voy a enviar un consolador, y es que él llevaría la gloria, todo lo que el Espíritu Santo hiciera sería en honor a Cristo. Así también ocurre en la parodia. La segunda bestia, la terrestre, eventualmente se le va a llamar falso profeta, imita al Espíritu Santo, como la serpiente o dragón, y la primera bestia imitaban al Padre y al Hijo, de acuerdo a Apocalipsis 13:3. La mayor parte de estos textos se van a ver en el estudio de hoy, pero la parte final ya es contundente. El dragón, la primera y la segunda bestia son una caricatura de la Trinidad. Creemos que es asombroso que ya de fuentes católicas digan este planteo, lo cual es absolutamente justificado, que es lo que se mira en el desarrollo de los símbolos, tema que vamos a mirar ahora, las dos trinidades enfrentadas, pero que al aplicar el símbolo
a la institución correspondiente, al personaje correspondiente, allí es donde quizás a algunos les pueda doler, pero acordémonos que estamos detrás del estudio bíblico y lo que ello significa para descubrir la voluntad de Dios y tomar una decisión al respecto. También en el capítulo anterior miramos el aporte que trae este autor, Hans K. Rondel, en su libro, Profecías del Fin, donde allí hicimos el planteo, caricatura de la Trinidad, ¿qué es esto? Y efectivamente miramos los textos que ahora desarrollaremos más específicamente. Aquí tenemos estos símbolos, los de la derecha mayormente, mientras que del otro lado tenemos la genuina Trinidad. Recordemos que entendemos que no se está violando el segundo mandamiento de hacer una imagen de adoración. Esta es una imagen ilustrativa para que nuestra mente que percibe por medio de imágenes, sonidos, podamos discernir, ver, sin ánimo de ofender a nadie, mucho menos adoración. Pero con ello ver que realmente existe tal cosa como una parodia, un contraste burlesco. ¿Qué es esto que tenemos acá? Por un lado, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, allí en la figura de un extremo. Del otro extremo, tenemos al dragón, la bestia roja, la segunda, que es la bestia marítima, se le va a llamar solamente bestia, y entonces hacia el fondo el falso profeta o bestia terrestre, que tiene, recordemos, los cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y una de sus características más importantes es que cuando hace bajar fuego del cielo, él también hace construir una imagen de la bestia y luego la imposición de la marca de la bestia, el nombre y el número, allí especialmente puesto en las frentes de la gente, en la frente y en la mano. Esto es sumamente importante de conocer para hacerle frente. Lo que importa aquí es que estos tres grandes poderes van a imitar. A continuación, en un momento más, vamos a mirar los textos, a lo que hace la genuina Trinidad. E interesante todavía es descubrir un cuarto poder, que así como aquí tenemos la Trinidad genuina, la Santa Trinidad, y por cuarto poder nos entendemos al cuarto elemento que participó también en el desarrollo, allí especialmente en el área de la predicación. Nos referimos a los apóstoles, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles. Aquí en la parodia vamos a mirar ese elemento parodiado también. Oportunamente se lo va a mirar. De modo que realmente es increíble lo que vamos a estudiar, a descubrir con la ayuda de la palabra de Dios. Miramos acá más claramente. Al Padre, a Dios Padre, lo va a parodiar el antipadre, esto es el dragón. A Cristo, el anticristo, esto es la bestia marítima, la que está en el centro. Y al Espíritu Santo lo va a parodiar el anti-Espíritu Santo. Para hacerlo más claro, recordemos la ilustración que se usó en el capítulo anterior, la de la placa radiográfica. Esto es, como ilustración, el paciente va a ver a su médico y el médico ya tiene la placa. Y entonces el paciente pues mira la placa oscura, no entiende qué hay allí y especialmente qué revela acerca de sus problemas físicos que él trae. Entonces el médico pone la placa contra el negatoscopio, ese aparato luminoso, y allí al trasluz del negatoscopio pueden verse los detalles de la placa y el médico pues indicará todo lo necesario con respecto a la salud del paciente. En las mismas condiciones aparece el libro de Apocalipsis, especialmente los capítulos del 12 al 20, como vamos a mirar en el estudio hoy. Y es que está oscuro, tanto que para algunos, al querer dilucidarlo, ¿quién es el anticristo, por ejemplo? Nos desvían, nos despistan al hablar del código de barras. Recordemos que ya lo hemos presentado, de la autora Relf, cuando allí menciona en su libro Cuando el dinero falla, que esta es una chance para interpretar por dónde está en el código de barras el 666 o aún el microchip que se colocaría allí en la mano o en la frente. Otras de las enseñanzas que están pululando y entendemos que nos están desviando, porque ahora indico qué podemos hacer con Apocalipsis. O también cuando se nos habla del Islam, que podría ser el anticristo, especialmente por la guerra de esta gente, ISIS, que hacen contra los cristianos. Pero si tomamos la placa de Apocalipsis 12 al 20 contra el negatoscopio, ¿cuál es? La historia original, la luz, que es la historia de Cristo, profetizada en Daniel capítulo 9, la 70ª semana, y cumplida en la historia de Cristo, según los evangelios,
desde el año 27 de octubre, cuando él se bautizó, 3 años y medio más tarde, cuando muere en la cruz, y otros 3 años y medio más tarde, hasta completar 7, cuando martirizan a Esteban, y el Sanedrín expulsa al cristianismo de Jerusalén. Bien, este es el negatoscopio. Contra esto, contra la luz del negatoscopio, ponemos la placa de Apocalipsis, especialmente capítulo 12 al 20, y saltan entonces una revelación en donde el Islam y otros elementos no tienen nada que ver. Veamos pues entonces, a continuación, qué representa cada elemento. Al Padre pues lo parodia el antipadre en la forma en cómo se mueve, con los textos que ya vamos a mirar. ¿Quién es el antipadre? Es el dragón. Y este particularmente es Satanás, que operó primeramente a través del Imperio Romano, recordemos, y luego, se va a mirar, operará a través del espiritismo. Y con ello intentará abarcar en el mundo entero todo aquello que no sea cristianismo. Por lo tanto, todos los ismos que estén pululando por allí, como el ateísmo, el islamismo, lo que era antiguamente el comunismo, socialismo, capitalismo, espiritismo propiamente, en fin, todo aquello que no puede abarcar el cristianismo, e incluso las religiones orientales con mayor razón, si pensamos en el budismo, hinduismo, en fin, la mente no podría abarcar tanta práctica mundana, carnal que hay en este planeta, y Satanás toma posesión de todo ello. Él va a ser el jefe para atender esa parte, pero los otros dos compañeros de su trinidad satánica van a operar en los ámbitos cristianos, que es el que se va a imponer en el tiempo final. Bien, así entonces, repetimos, al Padre lo parodia el antipadre, que es el dragón o serpiente, le llama también Apocalipsis 12, quien es puntualmente Satanás a través del Imperio Romano y posteriormente del espiritismo. También a Cristo lo parodia el anticristo, es decir, el símbolo de la bestia marítima, del capítulo 13 al comienzo. Pero ¿a quién representa el símbolo? Al sistema papal. Y finalmente al Espíritu Santo lo va a parodiar el anti-Espíritu Santo, esto es la bestia terrestre, que luego entonces se va a llamar falso profeta. ¿Quién es este poder? Es el gobierno de Estados Unidos. Lógicamente, cuando analizamos el símbolo y ver el cumplimiento es fascinante, pero lo que estamos ahora mirando es un pasito más adelante y es el movimiento de esta parodia, las dos trinidades que están enfrentadas. Para ello nos valemos otra vez de otros autores que están publicando. Ya miramos varios desde el párrafo 675 del Catecismo de la Iglesia Romana, dijimos las notas de editores católicos a su Biblia, la Biblia de Jerusalén, y otros autores, miramos a La Rondel, Johnson, este otro, Jean Paulien, con su libro Lo que la Biblia dice acerca del tiempo final, y así un sinnúmero de autores que están publicando material, más el aporte que este Ministerio Saeta hará oportunamente, con un paso más adelante en la definición de algunos símbolos. Y esto mayormente se verá en la serie, allí más completa, de la parodia mesiánica tras las grandes profecías. Por lo pronto, veamos los comentarios, pero especialmente el análisis de los textos bíblicos, que va a ser el fundamento de esta lección que tenemos a continuación. Este es el comentario. En Apocalipsis 13, dice este autor, Jean Paulien, hallamos una contrahechura, counterfeit, de la Trinidad en 3 partes: el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. La contrahechura o falsificación es llevada a cabo en considerable detalle. Primero de todo, el dragón parece ser la contrahechura de Dios el Padre. Él es claramente el líder del grupo, llamando a los otros y dándoles sus órdenes, con los textos que miramos a continuación que nos lo van a aclarar. Leemos allí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver que este poder que parodia al Padre va a ser el eje central. Su enemistad contra la iglesia, la mujer, pero especialmente contra los que van quedando de ella en el tiempo final. O como dice el texto, el resto de los descendientes de ellas, pero que se caracterizan, y ahí lo dice claramente, porque guardan los mandamientos de Dios. Acordémonos que el tiempo final va a estar marcado por el gran conflicto entre el anticristo, que de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 lo describe como, y acordémonos de la palabra griega, anomía
y ánomos, que significa transgresión de la ley y transgresor de la ley. Cuando dice que aquel hombre, hombre de pecado, hombre de la anomía, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, es el hombre de la transgresión de la ley. También dice allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el misterio de la anomía o misterio de iniquidad, que es el misterio de la transgresión de la ley. Y luego dice allí, también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, al cual matará el Espíritu del Señor en la segunda venida. E inicuo, en griego, anomos, es transgresor de la ley. Por lo tanto, el anticristo, el que se sienta en el templo de Dios, por excelencia, por antonomasia, es el transgresor que será enfrentado por el resto de los descendientes de la mujer que guardan los mandamientos de Dios. En consecuencia, al final del tiempo habrá un gran conflicto, lealtad o no a los mandamientos de Dios. Dice más todavía, se paró sobre la arena del mar, hablando del dragón, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Notemos que en esta bestia se conjugan las 4 bestias representadas en Daniel capítulo 7. Nos acordamos de la primera, que representaba a Nabucodonosor, aquella bestia en forma de león. Era un león alado, que luego se puso sobre sus patas. La segunda, la bestia, un oso que se aparece, que se para más de un lado que del otro. La tercera, el leopardo, que tenía 4 cabezas. Y luego una bestia indescriptible, pero se caracteriza porque tenía 10 cuernos. Al mirar estos símbolos de Daniel 7, los 4 animales, todos se conjugan en este poder que tenemos aquí de la bestia marítima. ¿Por qué? Miramos allí que la boca como boca de león, miramos allí en el capítulo de Apocalipsis 13, 1, 2. También sus patas como de oso, tiene forma de leopardo, tiene 7 cabezas. A la hora de sumar todas las cabezas del capítulo 7, los 4 animales, tenemos el león, el oso, las 4 cabezas del leopardo, 4 más 2 son 6, y la séptima es la cabeza de la gran bestia indescriptible. Y además 10 cuernos que tiene la bestia indescriptible, pero también va a tener esta bestia marítima que representará al papado. Notamos entonces la unión, y tremendo es como la palabra de Dios va a revelar la unidad que hay entre Daniel y el libro de Apocalipsis, y especialmente el significado que debiéramos nosotros extraer al leer Daniel también, tanto el capítulo 7 y otros capítulos, para mirar mejor, más profundamente, lo que acontecerá con esta bestia marítima. Pero avancemos con lo que dice John Paulien. La bestia del mar es claramente una contrahechura o una falsificación de Jesucristo, la segunda persona de la deidad. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 13:1. En el capítulo 12, capítulo anterior de Apocalipsis, el dragón también tiene lo mismo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Texto que vamos a mirar ahora. Y el comentario del autor. El dragón y la bestia del mar son parecidos. El cristiano lector de Apocalipsis recordaría Juan 14:9, cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Son parecidos, para no decir idénticos, a fin de no perder la identidad de uno y de otro. Como algunos que suponen que allí no hay tal cosa como Padre, sino que Jesús mismo es el Padre. O no hay tal cosa como Espíritu Santo, sino que Jesús es el Espíritu. En fin, hermanos cristianos que están creyendo y enseñando estas cosas, pero que a la luz de Apocalipsis vamos a ver 2 trinidades enfrentadas, que es el desarrollo del presente tema. Sigue más todavía. La bestia del mar de Apocalipsis 13 tiene la misma clase de relación con el dragón que la que Jesús tiene con su Padre. A ver, miremos los textos. Se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía lo mismo, 7 cabezas, 10 cuernos, el dragón. También apareció otra señal en el cielo. Va a hablar del dragón. He aquí un gran dragón escarlata que tiene lo mismo, 7 cabezas y 10 cuernos. Tal como Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La unidad suprema que hay entre el Padre y el Hijo, yo y Él somos una sola cosa. Acordémonos que Jesús lo dijo también. Más comentarios. Hay más paralelos. En el versículo 2, el dragón da a la bestia del mar su poder, su trono y gran autoridad. Esto le recuerda a uno lo de Mateo 28:18,
donde Jesús dijo, toda potestad o toda autoridad, exousia en griego, que significa autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Así que así como el dragón le dio exousia a su bestia marítima, es decir, autoridad, así el Padre le dio exousia o autoridad a su Hijo. Bien. ¿Quién le dio esa autoridad? Su Padre. Así como Jesús recibió su autoridad del Padre, así la bestia del mar recibe la suya del dragón. Entre otras cosas, la bestia del mar también tiene una muerte y una resurrección como la de Cristo. Apocalipsis 13:3. Y contrahace, falsifica, imita los 3,5 años del ministerio de Jesús, que aquí fueron literales en Jesús. 3 años y medio literales, o que es lo mismo 42 meses literales, o que es lo mismo 1260 días literales. Pero al mirar en Apocalipsis el mismo periodo, pues notamos una tremenda parodia, porque se va a decir en el capítulo 12 y 13 los mismos números. Esto es que el dragón, ya miramos los textos, va a durar 3 años y medio, o 3 tiempos y medio, es como lo define así. La palabra tiempo, según Daniel 7, equivale a año. Por lo tanto, 3 años y medio, o 3 tiempos y medio. Luego 42 meses, lo va a decir Apocalipsis capítulo 13, o 1260 días, lo dice el capítulo 12. Pero aquí que por el principio de día por año, basado en 2 textos, Ezequiel capítulo 4, 6 y Números capítulo 14, 34, extraemos que de la profecía a cada día en la profecía equivale un año real. Por lo tanto, si hablamos de 1260 días en una profecía, van a ser 1260 días años. Esto es para mantener entonces que se dice en días, pero representa un año. Y allí se ve tremendo paralelo, que es lo que queremos estudiar en un momento más. Vamos a los textos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo interesante es que la palabra herida de muerte, allí la palabra herida es sphagmenon, que significa degollado, degollado mortalmente. Y es la misma palabra que se aplica a Jesús, sphagmenon, que también fue degollado. Esto aparecerá en Apocalipsis 13 también, pero versículo 8. Lo mismo que en el capítulo 5, el cordero que fue inmolado, sphagmenen. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor bíblico, Juan, por inspiración de Dios, está mostrando la paridad entre uno y otro, entre el cordero, que fue degollado, inmolado, sphagmenen, y esta bestia marítima, que también fue sphagmenen, fue herida de muerte, pero en ambos casos se recuperaron. Hasta dónde llega la parodia que estos autores irán desarrollando también. Miremos más. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Siguiente versículo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se entienden proféticos, porque está dentro del contexto de una profecía como es Apocalipsis. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente o dragón al cielo, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por, notemos, un tiempo, tiempos, al ser plural son 2, 2 más 1 son 3, y la mitad de un cuarto. Por lo tanto son 3,5, como se pone allí, 3,5 tiempos o 3,5 años proféticos. Por lo tanto, 3,5 tiempos o años proféticos, o 42 meses proféticos, o 1260 días proféticos. Va a ser la parodia de la historia de Jesús, de la primera mitad de la 70ª semana, de los 7 años, la primera mitad. Y entonces, al ver los movimientos, esto es algo maravilloso, increíble, de observar, de estudiar, pero más es de discernir y tomar una acción frente a semejante engaño que se está plasmando sobre el planeta. ¿Cuál es? Que hay una presentación mesiánica, que lo hemos visto en los capítulos anteriores. Un plan para salvar al planeta. De allí el nombre de esta serie, una autoridad política mundial, mesiánica, que quiere salvar al planeta del desastre que los hombres están creando, entre ellos lo de la capa de ozono, pero que a la vista de Apocalipsis va a conducir a otra cosa. Por eso la importancia de esta presentación. Miremos más todavía. Ahora, dice el autor, difícilmente podríamos evitar la expectativa de que la bestia de la tierra, ahora una nueva bestia, la bestia en forma de cordero o cuernos de cordero,
es una contrahechura del Espíritu Santo. Es decir, si uno está mirando los símbolos, y entonces esto también va a ser una falsificación, efectivamente. Uno no puede evitar de ver que entonces estamos caminando en una parodia que Dios reveló oportunamente en Apocalipsis, placa oscura, contra el negatoscopio de la historia de Cristo. Allí se entiende que es el Cristo y el anticristo, muy claramente. La relación entre la bestia terrestre y la bestia marítima nos recuerda lo que Jesús dijo acerca de su compañero, el Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Textos que ahora vamos a mirar. El Espíritu Santo conforta y consuela al modo como Cristo lo hacía cuando Él estaba en la tierra. Es como un nuevo Cristo que viene a acompañar allí a sus discípulos en ausencia de Jesús. Así como el Espíritu Santo es como Cristo con sus discípulos, así la bestia terrestre, la contrahechura del Espíritu Santo, es como el cordero, por eso con cuernos de cordero, que va a actuar como pacíficamente, pero trae un puñal por atrás porque habla como dragón. A ver, veamos los textos. Dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Bonito símbolo, pero hablaba como dragón. Más todavía, la bestia terrestre promueve los intereses de la bestia marítima. Está sirviéndole. Así como el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que en su lugar glorifica a Jesús. El rol del Espíritu Santo es promover a Cristo. El rol de la bestia terrestre, parodia, de ahí que le llamamos anti-Espíritu Santo, parodia del verdadero Espíritu Santo. El rol pues de esta bestia terrestre es promover a la bestia marítima, al anticristo, la contrahechura de Cristo. Y así como el más grande acto del Espíritu Santo fue bajar fuego del cielo, acordémonos, las lenguas de fuego en Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Así también, el más grande acto de la bestia terrestre es bajar fuego del cielo a la tierra en una gran falsificación de la obra del Espíritu Santo. Veamos los textos. Ejerce todo el poder de la primera bestia, hablando de la segunda, la bestia terrestre, pero noten aquí, al servicio de esta, traduce así la Biblia de Jerusalén, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Nos está hablando que esta bestia terrestre, en lo que hace, lo hace al servicio de esta bestia, la bestia marítima. Y usamos la traducción de la Biblia de Jerusalén, ya que se pierde este significado en las otras Biblias, como la Reina Valera, porque la palabra griega enopion significa ello también, tanto en presencia de como al servicio de. Y allí entonces se observan los usos en el griego de la Septuaginta, la misma palabra, y cuando significa lo que miramos aquí, tal como traduce la Biblia de Jerusalén, que está haciendo al servicio de. Y es muy buen planteo para entender entonces la función de esta bestia terrestre. Siguiente texto. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora hablamos del genuino, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará. Noten cómo Jesús describe a su compañero. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16. De su interior correrán ríos de agua viva, del interior del creyente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, como ocurrió en Pentecostés, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pues entonces Jesús enviaría a su compañero, su consolador, Paráclitos, se dice en griego, y es que vendría para ayudar al creyente a fomentar su fe, a hacer crecer su fe, ya con los dones espirituales, pero también acrecentando su fe, su confianza, su esperanza en su Salvador. Así también, parodiando, hace la bestia terrestre, que todo lo que ella puede hacer para ayudar a que la gente mire a la bestia marítima, el gran anticristo. Miramos todavía más. Al final, la bestia terrestre ejecuta una contrahechura del Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para probar al mundo que la Trinidad contrahecha, falsificada, es el verdadero Dios. Y esto sí es asombroso. Queridos amigos, estamos llegando a un punto climático en la presentación.
Y es que efectivamente, si la palabra de Dios revela que lo que hace estos poderes de Apocalipsis capítulo 12, 13, que estamos considerando, en forma de una obra contrahecha, falsificada, de una genuina obra de los poderes del cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que esto es la propuesta que se trae al mundo, y lo hemos presentado en los capítulos anteriores, cuando estudiamos del papado y sus respectivas encíclicas, muy especialmente los dos últimos. Cuando miramos de Benedicto XVI y su encíclica del 2009, La caridad en la verdad, Caritas in Veritate, y la de Francisco I, la del 2015, Laudato Si, y su propuesta mesiánica, lo hemos estudiado ya. Y animamos a repasar estos conceptos y poder grabarlos de acuerdo a los documentos que se publicaron. Pero acá estamos mirando los textos de Apocalipsis, que se revela esa obra como una obra pseudo-mesiánica, o si se quiere, mesiánica para salvar al planeta. Pero ocurre, recordemos, la definición que el Catecismo Católico da acerca del Anticristo. Cuando dice allí que Él trae una solución aparente a los problemas, si nos acordamos, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Tremenda definición, ajustada, en verdad, la que propone el párrafo 675 del Catecismo de la Iglesia Romana. Bien, gracias a Apocalipsis, a la placa oscura contra la historia de Cristo, del negatoscopio, se nos clarifica esta obra. Miremos aún más, en este caso de otro autor, Ángel Manuel Rodríguez, Fulgores de Gloria, página 109. Como dije, varios autores están publicando material revelador para que los estudiosos, y animamos que nos apasionemos en el estudio de la palabra de Dios, particularmente las profecías, porque entonces hay luz para hacer frente a esta obra grande que cada vez va ganando terreno. Imaginemos en los meses pasados, fines de octubre del año 2017, en que se celebraban los 500 años del reencuentro entre los luteranos y católicos, mientras que el cardenal Koch, que es el encargado de la promoción de la unidad para los cristianos, allí el hombre pues decía que en un documento publicado que aparece en internet, no hay nada que festejar. Los protestantes contentos de festejar el 500 aniversario en reunión con los líderes de la Iglesia Católica. Pero Koch, reitero, representante para la unidad de los cristianos, él dice, no festejamos, sino conmemoramos, que no es lo mismo. Aquí no hay que estar celebrando o festejando la alegría de un reencuentro, no, estamos recordando un triste hecho, y fue que Lutero se apartó de la madre para hacer su camino perdido allí, y que ahora los luteranos reconocen que se han extraviado y retornan a casa. Un tremendo concepto que está pululando por muchas partes, pero que a la luz de la exposición de Apocalipsis uno tendría que repensar cuál es el paso que tengo que dar yo. De allí la importancia de entender los símbolos, los documentos que se han publicado para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida personal. Para ello, miremos lo que escribe Rodríguez. A través del libro de Apocalipsis, Juan describe a Satanás y a la bestia tratando de imitar a Dios y a Cristo. Los paralelos son impresionantes. ¿Lo serán? Examinemos. Primero, el título, lo divino contrastado con lo demoníaco en el libro de Apocalipsis. Primer paralelo impresionante. Santa Trinidad, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, texto que miramos ahora, y falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. A ver los textos. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, leemos así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros y de los 3 grandes poderes. A, del que es, que era y que ha de venir, el Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a mirar, para probar aquel texto, la letra B, de los 7 espíritus, que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. ¿A quién representaban estos 7 espíritus? De modo que cuando aparecen en Apocalipsis, tanto el capítulo 1, que estamos mirando acá, como en el capítulo 4, donde allí están los 7 espíritus alrededor del trono, del que está sentado en el trono, el Padre, o un de Cristo que carga consigo los 7 espíritus. ¿Quién es?
Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 nos dice quién es. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Notemos que este es el nombre que se le va a dar al Espíritu Santo, los 7 espíritus ya revelados en el libro de Isaías capítulo 11, los 2 primeros versículos. Pero miremos ahora la contrahechura, la parodia, la falsificación. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recordemos que es el agente principal, el eje de todo este sistema de oposición a la voluntad de Dios. Y vi salir de la boca del dragón, y aquí aparecen ya los 3 personajes, lo que llamamos la Trinidad satánica o triple alianza también. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, se entiende la marítima, y de la boca del falso profeta, que desde aquí se les va a llamar así a la bestia terrestre, que tiene cuernos de cordero y habla como dragón, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O aún en el capítulo 19, versículo 20 y 3 versículos después, lo que leemos ahora. Y la bestia, la marítima, fue apresada y con ella el compañero, el falso profeta. Y versículos después, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Ahí están los 3 poderes que están apresados. Esto es en ocasión de la segunda venida de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 19, cuando el Verbo de Dios baja en un corcel blanco y millones de ángeles que bajan juntamente en caballos. Un símbolo. Pero miremos todavía más que en el capítulo 20 reaparecen estos 3 poderes, esta trinidad satánica. Cuando dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ponemos esta traducción que corresponde más al griego original, ya que la Reina Valera común dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta. Pero en verdad la traducción correcta es esta, donde también allí fueron arrojados los otros 2 compañeros. Y ese es el lago final de castigo que Dios va a dar, lo que la gente suele llamar el infierno. Lo que importa es que esta trinidad satánica aparece, da el capítulo 12. 12 y 13 están los 3 miembros. Capítulo 16 son enumerados como tales. Capítulo 19 son apresados. Y capítulo 20 son destruidos absolutamente. Segundo paralelo que impresiona. Dios se sienta sobre un trono, Satanás también va a hacer lo propio. Él no pierde espacio. Todo lo que puede hacer contra la voluntad de Dios lo hace para ganarse a la raza humana. Como leemos a continuación, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis capítulo 4. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y al que vive por los siglos de los siglos. Notamos el trono de Dios. Pero aquí que Satanás tiene el suyo. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante, y para otro tema de estudio, averiguar cómo se conformó ese trono. Ahora queda muy definido, queda claro dónde está. Pero cómo fue creándose ese trono, simbolizado allí en esa iglesia que se representa con Antipas, la iglesia de Pérgamo. Pero avanzamos todavía. Tercer paralelo que impresiona. Dios es adorado por los habitantes del universo. Satanás es adorado por los habitantes de la tierra. Notamos que Satanás querrá a toda costa capturar la adoración, la atención de la gente que se postran ante él. En verdad, el libro de Apocalipsis es el gran conflicto en torno a la adoración. O adoramos a Dios el Creador, o adoramos al rebelde contra Dios. Y no hay forma de escapar a estos 2 asuntos. O es a uno o a otro. Y si creemos que hay una tercera posición, ¿cuál es la indiferencia? Pues es un engaño. Satanás se conforma con la indiferencia porque Dios quiere absoluta lealtad. Y por lo tanto es importante definir estas cosas, de modo que podamos echar suerte por uno o por otro, lógicamente echar suerte por el Señor. Miremos los textos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran.
que es lo que revela el Apocalipsis, que se hace en el cielo. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, aquí nos incluye a nosotros, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Notemos que ahí se nos revela claramente un tema que hemos presentado ya en la video promocional de Daniel acerca del gobierno binario. Esto es el gobierno que se celebra en el cielo entre el Padre y el Hijo, de acuerdo a Daniel capítulo 7, y su contraparte aquí en la tierra. Si en el cielo hay un gobierno binario de rey, sacerdote, aquí en la tierra es el gobierno equivalente, parecido a aquel, de Estado, iglesia. Y este fenómeno ha cundido a lo largo de los tiempos y de los lugares, medio por el cual Satanás puede dirigir las conciencias y forzarlas a hacer lo que él quiere que se haga. Por eso que aquí miramos este gobierno binario del cielo. Esto es, al que está sentado en el trono y al Cordero, dice el texto, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bien, esto es lo que Dios quiere, que se eche el cuerpo en postración, en adoración. ¿Por qué? Él es nuestro creador, pero también nuestro salvador. Él nos hizo como un padre, pero nos rescató a aquellos que creemos por medio de la sangre de Cristo. Pero aquí que Satanás también tiene su plan de salvación y tiene su Mesías, el cual fue herido y resucitado también. Al punto que es asombroso la parodia, la burla que se hace contra el Salvador, y quienes escogen este camino tendrán un supremo castigo, como lo revela Apocalipsis 14 en el mensaje del tercer ángel, versículos 9, 10 y 11. Pero miremos aquí los textos paralelos en forma de parodia. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia también. Notemos, Satanás quiere esa adoración. Cuarto paralelo. La ciudad de Dios es la Jerusalén celestial. La ciudad de Satanás es Babilonia. Contrastadas ambas. El texto de Apocalipsis 21 que nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Pero ahora miramos el paralelo de otra ciudad que cada vez captura más gente y atención. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Se pararán lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Notemos que esta misma ciudad es descrita en el final del capítulo 17 como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que se impone. Ahora en el capítulo 18 la describe como que ella está segura que no verá viudez. Y sin embargo viene el juicio de Dios, y toda aquella seguridad que traía era tan superficial, tan efímera, porque Dios actúa castigándola. Y lamentablemente, y eso es lo que más nos interesa a través de estas series, es que mucha gente que no lo sabía son castigados también. De allí la promoción de estos materiales para que, buscando en Apocalipsis, tengamos luz y podamos discernir y tomar parte en este gran conflicto de la adoración. Quinto paralelo que impresiona. Dios sella a su pueblo, pero Satanás pone también una marca sobre sus seguidores. Miremos el primer texto. Diciendo, Apocalipsis 7, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7. Este texto bíblico se basa en un original que aparece en el libro de Ezequiel, capítulos 8 y 9. Allí se nos narra de cuando Ezequiel, estando cautivo en Babilonia, pero a diferencia de Daniel, contemporáneo, Daniel estaba dentro de la corte, mientras que Ezequiel estaba en las afueras, en la ciudad, ambos presos también. Y un tercer profeta, Jeremías, ya mayor, que estaba sufriendo allí las inclemencias de la gente enemiga, contemporáneos, eran los judíos corrompidos y el rey Sedequías, especialmente, que fue el último rey. Bien, tres profetas contemporáneos. A este Ezequiel se le permite que pueda
viajar en visión. El texto dice que le tomaron de los pelos y los llevaron en visión para que él contemplara lo que ocurría en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Allí la voz que le dice, métete por aquí, entra por allá, abre la puerta, métete. Y contempla toda suerte de abominación, hasta con nombre y apellido. Él queda espantado de tanta cosa fea que pasaba en Jerusalén, y especialmente entre su gente compatriota religiosa. Pero aquí que en el capítulo 9 sigue el argumento, mostrando que bajan del cielo 6 verdugos con intención de destruir. Pero uno de ellos, vestido de un modo especial, ropa sacerdotal, con algo en la mano, un tintero, un sellador, un marcador. Y la orden de Dios que le dice, tú vete a Jerusalén y ponles una marca, un sello en la frente a todos los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se producen allí. Haz ese trabajo. Y a los otros 5 restantes les dice Dios, y Ezequiel oye el mensaje, y ustedes vayan detrás de él y maten a todos. No perdone vuestro ojo, viejo, joven, niño de pecho, mujeres, mátenlos a todos, excepto a la gente que tenga el sello. A ellos no los toquen. Y comienza la matanza al punto que Ezequiel quedó escandalizado, mirando todo en visión. Como se da la fecha de la profecía, allí entonces, por los números puestos allí, las fechas, vemos que es el año 692 a.C. Efectivamente, 6 años más tarde se cumplió literalmente esta profecía con la destrucción de Jerusalén por manos de su enemigo Nabucodonosor. Y se salvaron muy poca gente, y entre ellos el profeta Jeremías. Bien, en los mismos términos aparece ahora Apocalipsis 7. ¿Cuál es? Que también están bajando allí los ángeles que van a destruir, los 4 ángeles que detienen las destrucciones sobre el planeta. Pero aparece un ángel sellador que les pone una marca en la frente. ¿Y a quiénes? A los 144,000 que gimen, que claman, que están buscando la protección de Dios. Y Dios los va a proteger de la gran destrucción que se cierne sobre el planeta. Este es el argumento del sellamiento de Apocalipsis capítulo 7. Pero aquí que Satanás tiene lo suyo también. Tiene una marca que pone a sus seguidores. ¿Cuál es? El 666. Miremos acá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y esto revela un gran conflicto que vendrá al final del tiempo y que va a llevar al Armagedón, esta guerra sublime por la cual se intentará matar a todo el pueblo de Dios, para que entonces se recupere toda la paz que hasta ese momento se estaba perdiendo por calamidades que ocurrían y que se atribuía la causa a estos violadores de las leyes terrenas, y sacándolos a los cuales supuestamente se recuperaría la paz. De allí entonces la orden de matarlos, pero la forma de hacerlos es poniéndole la marca a todos aquellos que son seguidores, y muchos se resistirán valientemente porque son parte de los 144,000. Bien, así es como miramos los paralelos que hay en el libro de Apocalipsis, mayormente en forma paródica. Aún más, sexto paralelo que impresiona. El pueblo de Dios está representado por una mujer pura. Los seguidores de Satanás están representados por una ramera, que fue pura en su momento, una antigua esposa de Cristo. Dijimos ya, la iglesia de Roma, y lo prueba la carta de Pablo escrita a los romanos en el año 58. Pero que después, una historia fascinante, comienza a perder de vista al maestro, para ahora engancharse, aliarse con los poderes terrenales, sus nuevos maridos. Miremos los textos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La esposa de Cristo, todos aquellos que aman al Señor y obedecen sus mandamientos. Pero aparece lo opuesto. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por lo cual la describimos en el primer capítulo de esta serie, la mujer ninfómana. Abandona a su marido buscando relaciones ilícitas con los poderes de la tierra. Séptimo paralelo. Dios se llena de ira contra sus enemigos. Satanás también se llena de ira, pero contra la iglesia. Miremos los textos.
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aún más, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 19. Por su parte, Satanás, que se llena de ira, pero contra el pueblo de Dios. Por lo cual, alegraos cielos, revela el Apocalipsis, capítulo 12, y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La pregunta es, ¿ira contra quién? Lo aclara el siguiente versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí da la característica que tiene esa última gente antes de la venida de Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 19:10 de Apocalipsis se nos va a aclarar en qué consiste el testimonio de Jesucristo. Esto es, que tienen el espíritu de la profecía. De allí es que este servidor cada tanto pues trae esos textos del espíritu de la profecía que clarifican, ahondan más lo que estamos estudiando de la pura Biblia, sin agregar más o menos, sino del texto bíblico. Miremos todavía un octavo paralelo que impresiona. Dios tiene 3 mensajeros angélicos. Satanás tiene lo suyo también, 3 mensajeros demoníacos. Y están los capítulos allí, los textos, pero que los miramos escritos ahora. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Y comienza entonces su mensaje. Pero ahora viene el segundo de los 3 ángeles. Otro ángel le siguió, versículo 8. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, y así entonces el contenido de su mensaje. Pero así también Satanás tiene una falsificación. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón. Noveno paralelo. Dios le da autoridad a Cristo, Satanás le da autoridad a la bestia. Notamos, esto no se están forzando los textos, sino apenas leyéndolos, y los comentarios son literales de este autor Rodríguez. Miremos más los textos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Notemos que Jesús quiere dar esa autoridad al creyente, así como Jesús tiene tal autoridad que la recibió de su Padre. Así también la bestia recibió autoridad del dragón, como leemos, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Aún más, encontramos paralelos entre Cristo el Cordero y la bestia del mar. Por ejemplo, Cristo recibe autoridad del Padre, texto que hemos leído, y la bestia recibe autoridad del dragón. Repasamos así. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Miramos textos. El gran dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O aún más, Cristo se sienta en el trono con el Padre, como el dragón le da su trono a la bestia, para que ambos en tronos sean adorados por el mundo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El paralelo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Aún más, encontramos este paralelo. Cristo es adorado por el universo. La bestia es adorada por los habitantes de la tierra. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono,
y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos al Cordero junto con el Padre adorado por el universo. Pero así también ocurre con la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y los textos que están puestos allí, Apocalipsis 13, versículos 4, 8 y 12. Y para concluir, leemos unos últimos pensamientos. Apocalipsis procura revelar la verdadera naturaleza del engaño satánico. Satanás quiere ocupar el lugar de Dios en nuestro planeta y planea lograr su objetivo mediante la falsificación de lo divino. Con ese fin le dio poder a la bestia. Aún la resurrección de ese poder. Como miramos acá, la profecía declaraba que la herida sería sanada, de modo que lo que parecía imposible iba a ocurrir. De hecho, el proceso de restauración comenzó durante la misma Revolución Francesa, con la elección del nuevo Papa Bernabé Charamonti, llamado Pío VII, porque Pío VI, que había sido tomado preso de Roma a Italia, había fallecido el año siguiente, 1799. Quien entró en diálogo con el gobierno francés. Como resultado, un concordato emitido en 1801 estableció legalmente la religión católica romana en Francia. Desde entonces, la restauración de la influencia y el poder de la Iglesia ha sido constante, pero alcanzará su clímax en el futuro cercano cuando la humanidad adore al dragón y a la bestia. Y así entonces, el libro del cual estuvimos citando. Y en la siguiente emisión, queridos amigos, habremos de traer información del espíritu de la profecía. Queremos poner algunas citas para entender por qué estos 3 poderes se están uniendo y a dónde están llevando a toda la gente. ¿Cuál va a ser la conclusión de este gran drama? El Apocalipsis lo revela. Dios le hace frente, revelando en Apocalipsis, pero también dando una luz adicional como es el espíritu de la profecía, que es una revelación clara, transparente, pero que nos importa a nosotros ver el texto bíblico. Y entonces allí vemos claramente los pasos del enemigo y a dónde nos puede conducir. Con ello queremos dar gracias que nos han acompañado y esperarles hasta el siguiente programa. Hemos visto aquí de la serie Una autoridad política mundial, el 6º capítulo, 2 trinidades enfrentadas. Hasta nuestro nuevo encuentro, que Dios los bendiga.